todos. Imagínate que tienes un trabajo público, y que en un día alguien decide que ese trabajo lo vas a hacer tú, sí o sí. Aunque no seas el más apto, aunque haya que retorcer el procedimiento, cambiarle el nombre a la plaza, quitarle una incompatibilidad que te molesta y maquillar un acta. Todo eso hecho a conciencia, sabiendo que es ilegal. En cualquier empresa privada, a la persona que monta eso la ponen de patitas en la calle antes de la hora de comer. En la administración pública española, eso tiene un nombre concreto en el Código Penal. Se llama delito de prevaricación. Y hoy vamos a ver qué castigo tiene este delito. Aviso, es muy posible que se te escape una carcajada. Ah, eso sí, va a ser una carcajada de las amargas. Bienvenido a Extrañado Jurídico, el canal donde te cuento la fotografía de la realidad como si fuera una sentencia, con hechos probados, fundamentos de derecho y fallo, sin relato, sin y tú más. Hoy toca hablar de un caso que ha reventado los grupos de WhatsApp y de media España. La condena a David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del gobierno Pedro Sánchez Castejón, por un delito de prevaricación administrativa. Pero ojo, porque el objetivo de este vídeo no son el señor Sánchez ni el presidente del gobierno. Es solo la excusa. El verdadero protagonista de este vídeo hoy es el artículo 404 del Código Penal y una pregunta muy incómoda. ¿Por qué en España, cuando un cargo público usa su poder para dictar resoluciones ilegales a sabiendas, el castigo es tan suave que casi ofende? Si te interesa el derecho de verdad, no el titular, quédate. Y si al final te ha servido, ya sabes, suscríbete, es gratis, campanita y comentario, que el algoritmo también prevarica y hay que compensarlo. Vamos ahora a exponer la fotografía, los hechos, tal y como los da por probados la sentencia número 152/2026 de la Audiencia Provincial de Badajoz, sección primera de 14 de julio de 2026. La historia comienza en 2017. En la Diputación de Badajoz se crea un puesto, coordinador de actividades de los conservatorios de música. Y a ese puesto llega David Sánchez. Hasta ahí, nada. Un músico en un puesto de conservatorio suena hasta razonable. Porque el problema no es quién. El problema es cómo. Según los hechos probados, y esto no lo digo yo, lo dice el tribunal en su sentencia, el puesto se diseñó y se adaptó para beneficiar a una persona concreta. Los criterios de valoración se fijaron de forma favorable al candidato que finalmente resultó elegido. Y cuando, en 2022, la plaza se modifica y pasa a llamarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas, concurren dos cosas que a un jurista le hacen levantar una ceja hasta la nuca más que nunca. 1. A la ficha de modificación no se le adjuntó la descripción de las nuevas funciones. ¿Por qué? Porque dice literalmente la sentencia, si se llegan a incluir esas funciones, habría sido evidente que no se estaba modificando un puesto, sino que se estaba creando uno distinto. Y crear un nuevo puesto obliga a un procedimiento con todas sus reglas. Así que, oye, mejor no lo ponemos. Y 2. En esa misma modificación se suprimió la cláusula de incompatibilidad del puesto. ¿Adivinas quién había pedido antes que le quitaran esa incompatibilidad? ¡Exacto! Y aquí está la clave que tienes que llevarte a casa. La Constitución dice que la función pública se accede por igualdad, mérito y capacidad, en sus artículos 23.2 y 103.3. Son los principios que garantizan que tú, ciudadano de a pie, sin apellidos ni padrinos, puedes opositar y ganar de una plaza en igualdad de condiciones.
Cuando alguien fabrica un puesto a medida, no se está haciendo un favorcillo. Está rompiendo el contrato básico de la administración con los demás, con los que se presentaron, con los que se molestaron, porque ya intuían el resultado. El tribunal lo llama textualmente un uso grosero y arbitrario del poder y un trato de favor espurio. Y un detalle más, solo por rigor, entre 2017 y 2025, por ambos puestos, don David Sánchez percibió 340.572,36 céntimos de euros brutos de la Diputación de Badajoz. Guarda la cifra. Vamos a volver a ella. Te va a doler. Bien. Ahora que ya tenemos los hechos, ahora viene el derecho. Respira. Calma, que esto es más fácil de lo que parece. Mirad, el artículo 404 del Código Penal dice así, y te lo leo porque merece la pena. A la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo, cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años. Una vez que ya lo hemos visto, vamos a destriparlo con cirugía fina, palabra a palabra, estilo manual de instrucciones, que aquí no dejamos a nadie fuera. Primer filtro, autoridad o funcionario público. Este delito es un delito especial. No lo puede cometer cualquiera, solo lo comete quien manda, quien tiene el poder de decisión dentro de la administración. Tú, en tu casa, por muy arbitrario que seas con el mando de la tele, no vas a prevaricar. Prevarica el que firma resoluciones que afectan a los demás. Segundo elemento, dictare una resolución. Tiene que haber una decisión, un acto administrativo con contenido, que resuelva algo que afecte a derechos de los ciudadanos o al interés general. No vale el comentario de pasillo ni la intención. Tiene que ser un acto formal y expreso. Y aquí ahora viene lo bueno. Viene lo mejor. Vamos a definir arbitrario. Arbitrario no significa que a mí no me gusta. Significa una decisión que no tiene ningún sustento razonable en derecho. Que no es que se interprete la norma de una forma discutible, es que es insostenible. Vamos, que se la está sacando de la manga. El Tribunal Supremo lo dice de una forma un poco más preciosa. El delito exige un nivel intenso de desviación de la legalidad. No cualquier ilegalidad es prevaricación. Tiene que ser, como dice el Supremo, un esperpento jurídico. Y esto, ojo, es una garantía para todos, no un coladero, porque si cada decisión administrativa discutible fuera un delito, ningún funcionario firmaría nada nunca por miedo a la cárcel. El sistema de la administración quedaría paralizado. Así que el derecho pone el listón muy alto a propósito. El problema no es el listón. El problema, como vamos a ver a continuación, es el castigo cuando alguien lo salta con pértiga y a plena luz del día. Nos queda la joya de la corona. Las dos palabras que lo cambian todo. A sabiendas de su injusticia. Esto es el elemento subjetivo. Traducido. El que dicta la resolución tiene que saber que está haciendo una salvajada jurídica. No basta con equivocarse. No basta con ser un negligente, un vago, un incompetente. Tiene que actuar con plena conciencia de que lo que firma es injusto. Y firmarlo igualmente. Es la diferencia entre el que se salta un semáforo en rojo porque no lo vio
y el que lo ve perfectamente en rojo y acelera mirándote a los ojos. Y ahora agárrate, porque aquí hay un mito que quiero desmontar de un mazazo. Mucha gente cree, equivocadamente, y a veces se dice en tertulias con una seguridad pasmosa que casi asusta y enfada, que para que haya prevaricación, el cargo tiene que haberse llevado un dinero, un sol, una comisión, algo falso, rotundamente falso. La prevaricación no exige lucro, no exige enriquecerse. El artículo 404 no menciona el dinero por ningún lado, ni una sola vez. La prevaricación se consuma cuando tú dictas una resolución, funcionario que eres, arbitraria, sabiendo de que es injusta. Punto. Que tú te forres, que forres a tu cuñado o que lo hagas gratis por el simple placer de saltarte la ley, al delito le da exactamente igual. Y lejos de ser un tecnicismo aburrido, es lo que hace que el castigo dé todavía más rabia. Porque significa lo siguiente. Aquí no estamos ante un pobre funcionario que metió la pata sin querer. Estamos, por definición, del propio delito, ante alguien que sabía que estaba rompiendo la ley y aún así apretó el botón. Es todo lo contrario a un error. Es un acto de voluntad. Recuerda esto porque es la bomba que vamos a hacer explotar a continuación. Y de paso, respondamos a la pregunta política del millón. ¿Por qué a David Sánchez lo condenan por prevaricación, pero lo absuelven de tráfico de influencias, que era la acusación principal? Porque el tráfico de influencias exige probar que alguien presionó, que ejerció influencia sobre un funcionario para conseguir la resolución. Y el tribunal dice, con una honestidad que casi conmueve, que sospecha que el favor fue por ser quien era. Por razones espurias, escribe. Pero que no puede probar esas presiones concretas. O sea, el tribunal viene a decir, esto huele fatal, huele que apesta, pero yo, con las sospechas, con intuiciones, con teorías, no puedo condenarla, no puedo hacer una condena por influencias. Y se queda solo con lo que sí entiende que está perfectamente probada, la prevaricación. Fíjate qué elegante y qué demoledor es, a la vez, el Estado de Derecho funcionando exactamente como debe. No solo se condena por lo que se prueba, y aún así el resultado deja un regusto de aquí ha pasado algo raro que no hemos podido cerrar del todo. El problema es que, como vamos a ver a continuación, aunque haya habido una condena por prevaricación, es un pellizco de monja. Lo vemos a continuación. Y ahora sí, el momento que estabas esperando, el castigo. Vamos a volver otra vez al artículo 404. ¿Qué pena tiene prevaricar? ¿Cárcel? ¿Multa millonaria? ¿Devolución de lo cobrado? No. La pena es inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de 9 a 15 años. Y ya está. Eso es todo. ¿Veis que esto empieza a sonar como un chiste indecente y mal gusto? Si me dejas que te explique qué significa inhabilitación, lo vas a entender, porque parece algo terrible, ¿verdad? Pues no lo es tanto. Significa que durante esos años no puedes ejercer un cargo público ni presentarte a elecciones. En otras palabras, lo único que hacen es que te quitan el sillón o la poltrona desde el que prevaricaste. Que en David Sánchez se ha traducido en 9 años de inhabilitación. Sin embargo, a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación, se le han imputado 2 delitos de prevaricación. Por lo tanto, ha tenido 2 penas de 9 años. Total, 18 años de condena. Y a los otros 10 condenados, más inhabilitación. Si lo pensáis despacio, esto es de traca.
Porque un señor que sabía que estaba fabricando un puesto político ilegal, recuerda, el delito exige que lo supiera. Y su castigo es que le quitan la poltrona y no puede volver a tener un puesto público por el tiempo de condena. Esto es igual que castigar a un carterista prohibiéndole entrar en el metro. O como sancionar al que conduce borracho retirándole el carnet de patinete. La pena consiste en quitarle justo la herramienta que usaste, pero no toca ni un pelo de lo que has conseguido con ella. Y aquí viene la pregunta que ninguna tertulia se hace. Nunca. Si el delito ni siquiera exige que te enriquezcas, si basta con romper la ley a conciencia, ¿de verdad es que la respuesta del ordenamiento es no más cargos públicos por una temporada? ¿No suena un chiste de mal gusto? ¿No suena una tremenda indecencia? Compararlo. Sí, vamos a hacer una comparación muy simple. Un ciudadano normal que falsifica un documento oficial, particular, sin cargo, se come una pena que lleva aparejada prisión. Se llama estafa o falsedad, depende del uso del documento. Un tipo, efectivamente, que engaña, además con ánimos de además provocarle un desplazamiento patrimonial, como es la definición de la estafa, también se enfrenta a cárcel. Pero el que ocupa un cargo, el que tiene el poder, el que ha jurado servir al interés general, el que rompe la confianza pública desde dentro, ese solo pierde el asiento. El mensaje implícito es brutal. Cuanto más arriba estás, más blando es el golpe. El particular, a la cárcel. El poder, a casa y unos años y a otra cosa mariposa. Y no. No es que quiera meter a nadie en la cárcel por mero deporte. Es que lo que aquí venimos a denunciar es la desproporción estructural existente que hace que esto huela a chamusquina. El delito que protege nada menos que el buen funcionamiento del Estado tiene la pena más decorativa del catálogo. ¿Entienden ahora por qué decimos que es un chiste de mal gusto? ¿Lo entienden ahora? ¿Por qué además decimos que es incluso una absoluta indecencia? ¿Hay alguien que pretenda o crea que es hora de hacérselo mirar? Yo no lo creo, pero os leo en comentarios qué pensáis sobre esto. Dejadme que por medio minuto ahora me ponga un poco serio. Porque esto no va ni de derechas, ni de izquierdas, ni zurdos, ni diestros, ni rojos, ni azules, ni verdes. Va de dinero. De tu dinero. Sí, de tu dinero y del mío también. Porque en febrero de 2026, Transparencia Internacional publicó su índice de percepción de la corrupción. ¿Sabéis cuánto ha sacado España? 55 puntos sobre 100. Puesto 49 del mundo entre 182 países. Y dentro de la Unión Europea, puesto 17 de 27. Por debajo de Portugal. Por debajo de Eslovenia. Empatados con Chipre y con Fiji. Y lo peor no es la foto. Es la película. Son los peores 55 puntos desde el año 2012, cuando en ese momento España tenía 65. Llevamos una década de deterioro continuo sin mejoras desde el 2019. ¿Y qué tiene que ver esto con el artículo 404 del Código Penal? Todo. Absolutamente todo. Porque un índice de percepción de la corrupción no es un ranking de moral. Es una señal para el capital. Es una señal para los inversores.
El Fondo Monetario Internacional lleva años documentándolo. La corrupción está correlacionada con menos inversión, menos crecimiento y un Estado menos eficaz. ¿Por qué? Porque el inversor, el de fuera y el de dentro, lee estas cosas. Y cuando lee que aquí puedes fabricar un puesto público a medida, saberlo y hacerlo y salir con una inhabilitación temporal y los 340.000 euros ya cobrados en el bolsillo, saca una conclusión muy simple. En este país, romper las reglas sale barato si eres el que las escribe. Y aquí está el matiz más incómodo del vídeo, el que quiero que te lleves grabado. El problema no es que España tenga corrupción, la tienen todos los países, vaya por delante. El problema es el mensaje que envía la respuesta a esa corrupción. Cuando el castigo es simbólico, el sistema no está diciendo combatimos la corrupción. Está diciendo algo mucho más aterrador, aunque oficialmente lo niegue con la boca pequeña. La toleramos. La toleramos con un tricón, con un tironcito de orejas y a seguir adelante. Y esa tolerancia estructural, esa sensación de que el que manda juega con otras reglas, es exactamente lo que mide y castiga esos 55 puntos sobre 100. Precisamente eso. Pero parece ser que para ciertas personas, y especialmente nuestros políticos, no parece importarles en exceso. Y ya que hablamos de dinero, retomo la cifra que te dije que guardaras. 340.572 euros con 36 céntimos de euro. Esta cantidad es lo que percibió David Sánchez por unos puestos que la propia justicia considera fruto de una prevaricación. Pregunta simple de sentido común, no de las que nadie hace en la tele. ¿Y ese dinero? ¿El dinero que? ¿Quién reclama los 340.572 euros con 36 céntimos de euro? Porque una cosa es la responsabilidad penal, la inhabilitación, que ya hemos visto, que es de risa, y otra distinta es la responsabilidad patrimonial, recuperar para las arcas públicas lo que salió indebidamente de ellas. Ese dinero es de todos. Salió de tus impuestos, de los míos, de los de cada vecino de Badajoz. Sí, de cada vecino de Badajoz. Y aquí es donde el foco mediático, tan diligente en el titular, se apaga misteriosamente. Todo el mundo discute si el presidente debe dimitir, si es una cacería, si es justicia o persecución. Discusiones legítimas. Sí, pero nadie se ha sentado a preguntarse quién va a instar la reclamación de esos salarios, con qué procedimiento, en qué plazo y con qué probabilidad real de que vuelvan a la caja común de todos. Porque, seamos sinceros, si en lugar de ser el hermano del presidente del gobierno fuera fulanito de tal, funcionario anónimo de una diputación cualquiera, ¿tú crees que la administración se lo pensaría 2 veces antes de ir a por su dinero? Yo no digo que no se vaya a reclamar. No tengo ningún motivo para pensar que no vaya a hacerse. Digo, y creo que tengo motivos para decirlo, que este silencio sobre este asunto es muy sospechoso. Y en extranjero jurídico, cuando algo obvio no se pregunta, es precisamente cuando hay que preguntarlo más fuerte, si cabe. Ahora bien, si crees que de los cargos políticos es sonrojante, agárrate, porque hay una prevaricación de la que casi nadie habla. La prevaricación judicial, la del artículo 446, la del juez que dicta a sabiendas una resolución injusta.
Aquí la palabra clave vuelve a ser injusta y el Tribunal Supremo ha hecho un trabajo fino para acotarla. En la sentencia del Tribunal Supremo 4217/2021, la 4217/2021, lo vuelvo a leer porque así lo digo bien, de fecha 17 de noviembre de 2021. Pues aquí el alto tribunal deja claro algo importantísimo. La injusticia de una resolución judicial no se mide desde lo que el juez creía en su cabeza. Se mide desde una perspectiva objetiva. Hay prevaricación cuando la aplicación del derecho no resulta objetivamente sostenible, cuando ningún método interpretativo válido puede justificarla. Y aquí déjame ser muy claro, porque este es el punto que casi todo el mundo os cuenta muy mal. Mira, los romanos, que de esto sabían un rato, lo dejaron dicho en unas palabras muy bonitas. Uti lingua nunc culpasit, ita ius eso. Esta frase, traducida, significa: la ley dice lo que sus palabras expresan. Punto de partida. El juez no tiene delante un texto de goma que se estire a voluntad. Tiene un texto con palabras y esas palabras le atan. El margen es estrecho, muy estrecho. ¿Significa eso que el juez es una máquina expendedora? ¿Metes el caso, sale la sentencia? No, hombre, no. Y por una razón de puro sentido común. El legislador no puede preverlo todo. Por muchas horas, supuestamente, que le echen en el Congreso, la vida siempre inventa un caso que nadie imaginó. Por eso las normas tienen que aplicarse a la realidad concreta que tienen delante. Y por eso un juez sí puede apartarse de la lectura habitual de una norma o incluso de una jurisprudencia consolidada. Pero puede hacerlo con una condición innegociable, justificándolo, explicando con razones jurídicas por qué ese caso exige apartarse de la línea de siempre. Y aquí tienes la frontera entre el delito resumida para que no se lo olvide nunca. El juez que se aparta de la letra y lo justifica, interpreta. El juez que se aparta y no tiene con qué justificarlo, se lo inventa. E inventarse el derecho sabiendo que te lo estás inventando, eso es prevaricar. Por eso el criterio no es se apartó de mi interpretación favorita. Eso sería convertir tu opinión en código penal. ¿No está bien? El criterio es ¿existe alguna razón jurídica válida que sostenga esa decisión? Si existe, aunque a ti te parezca discutible y objeto de debate, no hay delito, hay derecho. Y el derecho se discute. Si no existe ninguna, entonces eso ya no es interpretar la ley, es sustituirla por la voluntad del juez. Y la voluntad del juez no es la ley. Esto es exactamente lo que el Tribunal Supremo fijó en 1999, en un caso célebre que veremos en un minuto. Y lo que la sentencia que os he comentado antes del 2021 confirma en todos sus términos. ¿Por qué es este matiz tan importante? Porque separa dos cosas que la gente confunde constantemente y que tú, espero que después de este vídeo, no vuelvas nunca más a mezclar. Primero, el error judicial. Los jueces son humanos, se equivocan, interpretan una norma de forma que luego un tribunal superior corrige. ¿Y sabéis qué? Es lo normal y es sano. Para eso existe el sistema de recursos, para enmendar errores. Ese margen para equivocarse, lo que a veces se llama en técnica jurídica el derecho al error del juez, es la garantía de que un juez pueda decidir con independencia sin temer la cárcel por cada resolución revocada. Sin ese margen ningún juez se atrevería a dictar
de interpretar absolutamente nada. Y el segundo, y lo más importante, la prevaricación. Aquí ya no hay que hablar de error. Ya no podemos hablar de error. Hablamos de una resolución tan groseramente contraria a derecho que ni siquiera el sistema de recursos alcanza a explicarlo como un error de buena fe. Es cuando el fallo trasciende el mero error porque el propio sistema de recursos que debía haber enmendado, pues ha fracasado. Y lo que queda es un torcimiento consciente del derecho. Y una última trampa que hay que desactivar antes de seguir. Ese cínico de Barra de Mar que te dirá que la prevaricación no se puede probar nunca porque habría que meterse en la cabeza de un juez. ¿Sabéis qué os digo? Es falso. Es mentira. Ese, a sabiendas, es técnicamente dolo. El conocimiento de que estás dictando algo que es injusto. Y el dolo se prueba exactamente igual que en cualquier tipo de delito grave. Al igual que probamos que un homicida sabía lo que hacía, por indicios, por circunstancias externas, a un juez, por el mero hecho de serlo, se le presupone que sabe que no puede contradecir a la sala que lo ha corregido en un recurso. Y a pesar de eso, sí lo hace, y encima de forma consecutiva varias veces, el decir es que no me di cuenta, pues se desmonta solo. Y hasta aquí la teoría. Preciosa, impecable, pero ¿dónde está exactamente la línea entre el juez que se equivoca y el juez que prevarica? Deja que te lo enseñe con dos casos reales del Tribunal Supremo, uno a cada lado de la línea, porque entender esto te vacuna contra el titular fácil y el comentarista idiota. Lo dicho, primer caso, año 1999, termina en condena. Un juez de la Audiencia Nacional dicta no uno ni dos, sino 3 autos seguidos que contradicen formalmente lo que ya había resuelto el Tribunal Superior por encima de él. Reimplanta un secreto de sumario que la Sala Superior ya había declarado absolutamente innecesario, prohíbe salir de España a unos investigados sin apoyo legal alguno e impone una fianza de 200 millones de pesetas de la época para conjurar un peligro de fuga que él mismo había reconocido que no existía. El Supremo condena a este juez por prevaricación y lo hace de forma muy clara. ¿Por qué? Porque un juez sabe, más bien, tiene que saber por el mero hecho de ser juez, de que no puede pasarse por el forro lo que ha decidido su superior. Su conocimiento de la injusticia no había que adivinarlo, lo gritaban sus propios autos. Este, por cierto, es uno de los poquísimos jueces de carrera condenados por este delito en toda nuestra historia. Retén este dato, que en 2 minutos te va a cobrar todo el sentido del mundo. Nuestro segundo caso, al otro lado de la línea, se produce en el año 2002 con una absolución. Unos magistrados de la Audiencia Nacional conceden libertad bajo fianza a un presunto narcotraficante apodado El Negro. ¿Y qué hace este hombre? Se fuga. Titular redondo: jueces que sueltan a un narco que se escapa a la hoguera con ellos. Pues el Supremo dijo que no. Y aquí está la lección más fina de todo este vídeo. La norma que aplicaron esos jueces, la de la prisión provisional, no es de esas que te dicen si pasa X, haz Y. Si pasa Z, vete a X'. No. Es una norma de pronóstico. Te obliga a adivinar el comportamiento futuro de una persona, a apostar sobre si se fugará o no. ¿Y sabes qué le pasa a los pronósticos? Que fallan como una escopeta de feria, por naturaleza.
Que el preso se fugara después no convierte la decisión en injusta, igual que tampoco sería injusta la decisión de mantenerlo dentro si resultara que no se hubiera fugado. Lo que hay que juzgar no es el resultado, sino la decisión, si la decisión estaba apoyada en principios jurídicos y correctamente deducida en el momento de tomarla. Y aquellos magistrados se apoyaron en un informe médico, no rebatido, eso sí, que advertía de un alto riesgo de suicidio. ¿Se equivocaron en el pronóstico de fuga? Sí, pero equivocarse en un pronóstico no es prevaricar, no, ya lo hemos dicho, el error no supone prevaricación. Por supuesto que no. Y grábete esta joya que dejó el Supremo, porque desmonta otro tópico. El delito de prevaricación no consiste en motivar poco, sino en dictar una resolución injusta. Una sentencia larguísima y requete motivada puede ser prevaricadora. Y una escueta puede ser impecable. La extensión no salva ni condena. Y ojo, que esto no contradice nada de lo que te he dicho antes, sino que lo afirma. No solo afirma, lo afina. Cuando digo que el juez que se aparta de la letra tiene que justificarlo, no hablo de folios. Hablo de que existan razones jurídicas que sostengan la decisión. Un juez puede escribirte 40 páginas preciosas para maquillar una decisión que no tiene ni un solo apoyo en derecho. Y eso sigue siendo una prevaricación, con folios y todo. Y otro puede resolverte en un párrafo apoyándose en una razón impecable. Lo que salva no es la palabrería, son las razones que justifican esa decisión. Así que la raya existe y es nítida. El juez del primer caso la cruzó de forma tan palmaria que hasta el corporativismo tuvo que apartarse. Los del caso El Negro no la cruzaron, se equivocaron, que es otra cosa. El problema, y con esto entramos en un terreno algo pantanoso, no es que la raya esté mal dibujada. El problema es qué pasa cuando alguien la cruza con la toga puesta. Y ahora sí, la pregunta que hace que toda esa teoría tan nítida se quede en la garganta. De todos los jueces que en España han cruzado esa raya, ¿cuántos han acabado condenados? Prepárate, porque la respuesta es casi ninguno. Sobre esto, hay un artículo que debían leerse en todas las facultades de Derecho. Se llama Vigilantes y Vigilados, Prevaricación Judicial y Normas sin Sanción, del catedrático de Filosofía del Derecho Alfonso Ruiz Miguel. Fue publicado en la revista de Jueces y Juezas para la Democracia, hace ya tiempo. Os dejo el enlace en la descripción para que el que quiera le pueda echar un ojo. Y la tesis del profesor Alfonso Ruiz Miguel es demoledora. La prevaricación judicial es un delito que existe en el papel, pero que rarísima vez termina en una condena. Vamos con los números. No me los he inventado yo, los ha aportado el profesor Alfonso Ruiz Miguel. En su artículo, el profesor Alejandro Nieto lo resumió hace años con una frialdad que corta. En siglo y medio de historia de España se ha condenado penalmente a apenas 5 jueces de carrera. 5. En 150 años. Con esos mimbres, decía Nieto, sostener que existe responsabilidad jurídica real es sencillamente una ficción. Ahora el profesor Ruiz Miguel actualizó los datos, ¿no?, rastreando en el buscador de jurisprudencia. El resultado actualizado entre 1999 y 2014, una franja considerable de 15 años, apenas una veintena de sentencias sobre prevaricación judicial en toda España. Pero lo verdaderamente escandaloso está en el filtro de entrada.
de todas las causas que se abren contra magistrados aforados en el Tribunal Supremo, alrededor del 97% ni siquiera se admiten a trámite. Se archivan antes de empezar. Y de las poquísimas que pasan, otro puñado se dicta sobreseimiento posteriormente. ¿Sabéis cuántas llegan verdaderamente a juzgarse en juicio oral? 1 de cada 100. Aproximadamente. 1 de cada 100. El 1%. Sí, el 1%. Y por si fuera poco, el Ministerio Fiscal, ese que en teoría debía ser el perro guardián de la legalidad, pide la inadmisión de forma sistemática. O sea, el que tendría que empujar para que se investigue, empuja en sentido contrario. Y aquí es donde el artículo te destroza la última ilusión. ¿Por qué pasa esto? Por 2 razones. Una de fontanería jurídica y otra de naturaleza humana. La primera son las llamadas normas sin sanción. Piénsalo. ¿Quién juzga a un juez que prevarica? ¿Otro juez de un tribunal superior? ¿Y si ese superior, a su vez, tapa la prevaricación del de abajo? Pues lo tendría que juzgar el de más arriba. ¿Y arriba del todo? Arriba del todo está el Tribunal Supremo. Y por encima del Supremo ya no hay nadie. La cadena de quién vigila a quién, lo explica muy bien el penalista Fernando Molina, citado en el artículo, se trunca por arriba. En la cúspide, la norma que obliga a sancionar queda literalmente sin nadie que la haga cumplir. ¿Es una norma sin sanción? De ahí el título. Y la segunda razón es más vieja que el mundo. El espíritu del cuerpo. Cuando pones a los jueces a vigilarse unos a otros, la teoría de juegos predice exactamente lo que pasa. No se vigilan, se protegen. Sí, se protegen. Ruiz Millán lo compara con el duelo a garrotazos de Goya. 2 hombres atrapados golpeándose sin fin, pero con un final distinto. Aquí la jugada racional para todos es bajar el garrote a la vez y no acusarse nunca. El clásico hoy por ti, mañana por mí. La ropa sucia, dicen, se lava en casa. El problema es que, de hecho, no se lava, se guarda en el armario. Y el remate, de remate como chiste de mal gusto, el detalle que a mí, como jurista, me pone esto de los nervios. Cuando llega una denuncia contra un juez, el Supremo se agarra ritualmente al artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para exigir que vaya por querella y no por simple denuncia. Pero se olvide sistemáticamente del artículo 407 de esa misma ley que permite y obliga a actuar de oficio cuando tiene noticia de un posible delito de un juez. Traducido, tienen la herramienta para investigar por su cuenta. Simplemente no la usan. El caso concreto que analiza el artículo lo dice todo. Un tribunal dictó una sentencia correcta y poco después, mediante un supuesto auto de aclaración, le dio la vuelta. Tal es así que el fallo cambió de sentido alegando un simple error mecanográfico. Le cambiaron el sentido por una sentencia firme llamándolo errata. El perjudicado presentó querella por prevaricación. ¿Adivinas el resultado? Inadmitida a trámite casi de inmediato. Una argumentación con indicios claros de prevaricación acabó siendo considerada por el propio Supremo perfectamente razonable en derecho. Esto conecta con lo que llevamos dicho. Fíjate en la escala de la vergüenza. Al político que prevarica al menos le cae la inhabilitación. Poca, pero le cae. Al juez que prevarica muchas veces ni eso, porque el caso se archiva antes de que un tribunal lo mire a los ojos. Si el 404 es un castigo blando, aquí directamente hablamos de castigo fantasma. Así de sencillo. Dígame, ¿creen ustedes que algún inversor, sabiendo esto, va a invertir? ¿En serio?
Os leo en comentarios. ¿Y esto piensas que tiene arreglo? Lo tiene. Sí, lo tiene. El propio Ruiz Miguel apunta 2 vías y son de puro sentido común. La primera vía, la transparencia, empezando por algo tan básico como tener estadísticas judiciales serias sobre ese delito. Porque, y esto es de traca, que ni siquiera hay datos fiables y homogéneos de cuántas prevaricaciones judiciales son denunciadas, cuántas se admiten y cuántas se condenan, puesto que lo que no se cuenta no existe, y lo que no existe no avergüenza a nadie. Y la segunda, el control externo. Aquí encontramos quizás la propuesta más potente y muy posiblemente la más incómoda para la profesión judicial: sacar del enjuiciamiento de los jueces del círculo de los propios jueces. El instrumento natural sería el jurado popular. ¿Y sabéis qué? La ley del jurado de 1995 dejó expresamente fuera el delito de prevaricación de los delitos que puede juzgar un jurado popular. Curioso, ¿verdad? El Partido Socialista Obrero Español llegó a prometer en su programa del año 2004 que los delitos de los jueces se juzgarían por jurado. Ganó. Y la promesa se evaporó sin dejar rastro. Ruiz Miguel propone incluso una fórmula elegante: una comisión de admisión formada por juristas académicos ajenos a la carrera judicial que decidan qué querellas siguen adelante mediante un sistema de doble ciego. ¿Cómo se evalúan los artículos científicos? Anónimo el que juzga, anónimo el juzgado. Puro mérito. Se hará, como dice el propio autor, con una resignación que le da la razón a este canal, precisamente por ser tan razonable. Seguro que no se hará nunca. Y no estoy diciendo, quede muy claro, que todo juez que se equivoca prevarique. Afirmarlo sería una barbaridad y una injusticia por mi parte, y traicionaría todo lo que he estado explicando sobre el error judicial. Lo que digo, como también dice y sostiene el profesor Ruiz Miguel, y con todos los números en la mano, es que el mismo sistema durísimo, en teoría, es sospechosamente indulgente cuando el investigado llega a toga. Y esa simetría, el vigilante que no se deja vigilar, es quizá la grieta más peligrosa de todas, porque cuando falla el último control ya no queda ninguno. Solo la pregunta de Bertolt Brecht y de Ruiz Miguel: ¿todavía hay jueces? Recapitulando a modo de resumen, la prevaricación del artículo 404 del Código Penal castiga al cargo que dicta una resolución arbitraria sabiendo que es injusta. No hace falta que se lucre, no es necesario, basta con que rompa la ley a conciencia. 2. Su único castigo es la inhabilitación. Ni cárcel, ni multa. Le quitas el sillón desde el que ha delinquido, pero no lo que consiguió en él. No, eso no. Y en tercer lugar, ese castigo simbólico manda un mensaje a inversores y ciudadanos. Aquí la corrupción, si viene de arriba, sale barata. Y eso lo pagamos todos en inversión que no llega y en confianza que se evapora. Y en último lugar, si el que prevarica es un juez, que es el tipo especial del 446, el castigo casi desaparece. El 97% de las causas ni se admiten a trámite. El vigilante que no se deja vigilar es la grieta más peligrosa de todo el sistema. Pero el problema real no es el delito en sí. El problema es la desproporción entre lo que se destruye y lo que se paga por destruir. Mirad,
Cuando un cargo público o un miembro de la carrera judicial prevarica, no rompe solo una norma o una doctrina jurisprudencial, rompe algo mucho más frágil y mucho más caro de reconstruir, y es la confianza. La confianza del ciudadano en que las reglas valen para todos. La confianza del opositor que estudió 5 años en que su mérito cuenta. La confianza del inversor en que aquí los contratos se cumplen y las plazas se ganan. La confianza en el que la administración sirve al interés general y no al de la familia del que manda. La confianza de que un juez aplicará la ley porque es esclavo de ella y su más fiel servidor. Esa confianza es el pegamento invisible que sostiene un país. Y cuando el castigo por romperla es no podrás mandar durante unos años fuera del sillón, el sistema está diciendo, sin decirlo, que esa confianza en realidad no vale nada. O en el peor de los casos vale muy poco. Ese en concreto, ese es el chiste de mal gusto. No que don David Sánchez Pérez Castejón haya sido condenado, que el Estado de Derecho se ha visto que aquí ha funcionado. Y eso quizás es motivo de celebración. El chiste es que el precio de fabricar un puesto ilegal o de redactar una resolución carente de toda lógica o razonamiento jurídico, ambos casos a sabiendas, sea tan bajo que casi compensa. Por la pena en sí o en el peor de los casos, no se dilucida responsabilidad alguna porque los vigilantes no quieren ser vigilados. Y mientras ese precio al final sea así de bajo, ese 55 sobre 100 en transparencia no va a subir. Nos lo hemos ganado a pulso. De ahí que si no nos pasa más es porque alguien no quiere y ese alguien es superior a nosotros. Así ha sido la fotografía de hoy, con sus hechos probados, sus fundamentos de derecho y su fallo, el veredicto y la sentencia sobre si la pena es adecuada. Os lo dejo a vosotros en comentarios. Y si este vídeo, pese a su extensión, te ha servido para entender lo que ninguna tertulia te ha explicado ni jamás te explicará, ya sabes, dale a me gusta, suscríbete a este canal que es gratis y comparte con ese cuñado que dice que esto pasa en todas partes. Enséñale y restrégale por la cara el 55 sobre 100. Nos vemos en la próxima sentencia. Cuídense y desconfíen sanamente, que para eso está el derecho.